Hola, buenas tardes. Retomamos en este canal de Laicos Inquietos el tema del mal y el sufrimiento y cómo asumirlo a la luz de la fe. La vez pasada hicimos un amplio recorrido por el mal y vimos que el mal es muy antiguo. O sea, ya a nivel de los seres vivos existe la enfermedad y la muerte. A nivel animal ya tenemos a alguien que sufre la enfermedad, la muerte y también la violencia, ¿no? Los seres humanos llegamos bastante tarde en esto de la evolución. Sagan traduce los millones de años en el calendario de un año y los seres humanos aparecemos el 31 de diciembre en la tarde. Ahora damos un paso más y tratamos el tema del pecado, pero yo quisiera pasar primero eh, por algunas consideraciones antropológicas. Comparto. Repensando el pecado. La novedad humana. El ser humano es muy avanzado en tres aspectos que se complementan entre sí. La construcción del mundo, creando nuevas posibilidades, o sea, no solamente adaptándose al entorno, sino que creando posibilidades nuevas. La socialización y la capacidad metafísica y religiosa, ¿no? Por capacidad metafísica entiendo la capacidad que tenemos los seres humanos de tener una visión de conjunto de la realidad y vincularlo entonces con Dios. Al menos los dos primeros puntos los tienen los animales, ¿no? Los animales pueden transformar su entorno para crear nuevas posibilidades, pero en muy pequeña escala, nidos, diques, etcétera. La socialización es muy avanzada en los mamíferos con sus manadas, ¿no? Superan ampliamente el instinto, como se ha visto en mérito de Jane Goodall, haber demostrado que los animales tienen alma. Sin embargo, los humanos transformamos el ambiente de forma muy profunda. El mejor ejemplo son las ciudades. Nuestro nivel de socialización es tan alto y sofisticado que necesitamos 12 años de estudios para asomarnos al mundo laboral. Y ahora más, yo diría. A nuestro lado, un chimpancé es como un niño de 3 años con problemas de lenguaje, ¿no es cierto? Sin embargo, el amor de los mamíferos es verdadero y capaz de grandes sacrificios, como todos sabemos. No parece que los animales tengan capacidad metafísica y capacidad propiamente religiosa. Damos otro paso en esta línea a la antropología. El ser humano es fruto de la evolución y también hijo de Dios. O si ustedes quieren, fruto de la evolución y también criatura. Estos dos puntos de vista, ¿no? El evolutivo y el creacional, no compiten entre sí porque están en planos distintos, ¿no? Tal como vimos la otra vez, Dios no actúa en el mundo a la misma manera en que actuamos los seres creados, ¿no? Las cosas, las personas, los animales. Hay una causalidad nuestra que se llama categorial, en que nosotros influimos, ¿no es cierto? O creamos algo y eso se traduce en un efecto, después el efecto es causa de otra cosa y así. La ciencia, la historia, estudia cadenas causales, ¿no? Pero Dios no actúa en el mundo como una causa más, sino que en otro plano, como causalidad trascendental, en que Él sostiene toda la cadena y también la impulsa desde dentro, ¿no? Eso es lo que llamamos creación. La creación no se remite solo al origen, sino que es un proceso permanente, ¿no? Pero en otro plano. No cabe, por lo mismo, atribuirle a la evolución la creación del cuerpo y la del alma a Dios, como han hecho dos papas, ¿no? Pío XII, Juan Pablo II. Este es un error grave. Obviamente los papas en este terreno no son infalibles, así que dependen mucho de los teólogos que tengan cerca. Pero es un error grave. Al afirmar que Dios crea directamente el alma humana, se está colocando a Dios como causa categorial. O sea, rebajamos su acción a una causa mundana.
La evolución formaría solo el cuerpo humano y el mundo, por supuesto, lo que equivale a afirmar que los padres solo son padres del cuerpo de sus hijos. Y María sería madre solamente del cuerpo de Jesús. ¿Se fijan? Si uno aprieta, ¿no es cierto?, la afirmación, estas son las consecuencias, ¿no? Además, al hacer esta distinción, el alma queda desvinculada de la evolución de la vida. La evolución no deja huella en ella. Se reduce también la evolución a un proceso puramente material. Le entregamos al ateísmo materialista en bandeja la evolución. Ante este espiritualismo y antropocentrismo exagerado, la evolución nos recuerda que pertenecemos al mundo y que somos animales. De hecho, somos primates, o sea, monos. Muy evolucionados, claro, pero monos. En nuestro ser está presente toda la evolución anterior. Los mamíferos nos enseñaron a amar y los primates a expresar el amor mediante sonrisas y abrazos. Por lo mismo, la evolución es importante. Sin embargo, la mayoría de los teólogos considera que es irrelevante para el estudio de la teología. El pecado. Este antropocentrismo y espiritualismo exagerado se puede ver con claridad en la comprensión del pecado original como origen de todo mal, por ejemplo, de las enfermedades y la muerte. Lo que sabemos por la ciencia nos lleva a pensar al revés. El mal es muy anterior al pecado. En el caso de los animales, 697 millones de años, ¿no? Y lo mismo la muerte. Según Génesis 3, el pecado es querer evadir el mal y la muerte mediante el amor al poder. En eso, bien genial Génesis. Muy sabio. Esta afirmación que puede chocar es largo de demostrar. Yo tengo un artículo publicado que ustedes lo pueden leer. En el apunte está la referencia. El pecado o mal moral es el intento de evitar la limitación y la muerte mediante la idolatría. ¿Se fijan? La limitación y la muerte hace posible la explicación del pecado y no al revés. ¿Qué significa esto? Olvidarse justamente de la muerte y la limitación, poniendo la confianza en una entidad que no es Dios, o sea, el dinero, el poder, el estatus, el placer. De esto habló bastante Jesús, ¿no? Sobre todo los dos primeros, dinero y poder. En cambio, habló bastante poco de sexo, y en nuestra cultura pareciera ser que lo único grave es el pecado relacionado con lo sexual. El pecado agrava el mal y el dolor, ya que la adoración de estos ídolos se les hace quitando a los demás lo que necesitan mediante el sometimiento. Claro, si uno acapara dinero para asegurar su vida, normalmente deja sin dinero a los demás. Y lo mismo el poder, ¿no? Uno limita gravemente la capacidad de las personas de tomar decisiones si uno acapara poder. Los adoradores quedan defraudados. Ellos también se enferman y mueren, ¿no? El pecado original. La centralidad que se dio en Occidente al pecado original marcó toda la reflexión y espiritualidad cristiana. Todos los males fueron atribuidos al pecado original, incluso la muerte. La salvación traída por Jesucristo se entendió exclusivamente como superación del pecado original. Todavía hay gente que piensa esto, ¿no? Una minoría, por suerte, dentro de la iglesia, pero una minoría bastante porfiada. El Génesis, capítulo 3, presentó el pecado de Adán y Eva como el origen de todos los males. Más tarde el libro de la sabiduría y San Pablo le atribuirán la muerte. Los primeros padres de inmortales pasaron a ser mortales, ¿no es cierto? A esa concepción se llega, ¿no? Se trata entonces de una caída ontológica. Esto cambia, ¿qué significa eso? Que cambia el ser del hombre, ¿no? No solamente su actual, no, toda su naturaleza cambia.
El proceso de salvación se puede representar de este modo, ¿no? Caemos del paraíso junto con la inmortalidad a lo más profundo, ¿no? La flecha no va bien cuenta de esto, pero fue lo mejor que pude conseguir. Caemos a lo más profundo y la salvación consiste en el ascenso, ¿no? Entonces, esta curva, esta parábola invertida es muy característica, ¿no? La Suma Teológica, por ejemplo, de Santo Tomás, sigue esta estructura. A falta de otra cosa, a los textos bíblicos se les dio el valor histórico, un valor histórico. Hasta bien entrado el siglo XX. El Concilio de Trento en el año 1546, a final de la Edad Media, hace mucho tiempo, ¿no? Resumió bien esta doctrina en 3 puntos. La transgresión de la primera pareja privó a los primeros padres de la inmortalidad y santidad de que habían sido dotados. Su pecado se transmitió por generación. Y aquí hay que explicar lo siguiente, en el mundo antiguo no existía la cultura como categoría, ¿no? La cultura se descubre en el siglo XX. El hombre antiguo y medieval pensaba que todo se transmitía por generación, por la genética, si es que hubieran sabido genética en esa época, ¿no? No solo el pecado, todo lo demás. Entonces no existe este concepto de transmisión cultural, ¿no? No faltarán, sin embargo, los que culparán al sexo de la transmisión del pecado original. No es lo que dice el concilio, pero esta opinión tendrá mucho éxito. El sexo es el culpable casi del pecado original. Y no faltan los directores espirituales que van a decir, ¿no es cierto? Mire, usted goce lo menos posible el acto sexual porque así transmite menos pecado original. Yo dije esta cuestión una vez en una conferencia que di a profesores. Y una profesora levantó el dedo, ¿no es cierto? Y me dice que todavía había directores espirituales que lo afirmaban. El pecado afecta a todos los hombres. No existe la posibilidad de evitarlo. Solo se borra por el bautismo. Una traducción actual de la doctrina del pecado original sería la siguiente. Yo diría, en los 2 primeros puntos hay bastante consenso hoy día. El tercero es más problemático, y ahí voy a dar mi opinión personal. El pecado tiene una dimensión social, colectiva. No es solo un conjunto de actos aislados de los individuos, ¿no? Influye en la forma como se organiza la sociedad. Claro. Y nadie escapa de su influjo, ¿no? Influye también en las ideologías que nosotros tenemos. El pecado se transmite por la cultura, es decir, por la familia, la educación, los medios de comunicación, etc. Yo no descartaría una cierta transmisión genética, porque la cultura, los fenómenos culturales cuando son largos, dejan huellas genéticas, pero me parece menos decisiva. ¿Cómo se originó el pecado? Aquí, como dije, a falta de otra cosa, los primeros capítulos del Génesis se interpretaron como históricos, con algunos elementos simbólicos, ¿no? Como el fruto, ¿no es cierto? Pero bastante literal fue. ¿Cómo podía darse la tendencia al mal en una creación perfecta? Esta fue la pregunta más difícil, y aquí corrió mucha tinta. La respuesta fue que el diablo, en forma de serpiente, tentó a los primeros padres. ¿De dónde viene el diablo? En este punto se recurrió al mito de la rebelión de los ángeles, presente en el apócrifo de Esdras, el primer libro de Esdras, al que aluden indirectamente 2 versículos, uno en Judas y otro en 2 Pedro, ¿no? En finales del Nuevo Testamento nuestro. Estas explicaciones, además de ser míticas, desconocían por completo la historia evolutiva anterior al ser humano. Acordémonos que la teoría de la evolución aparece recién a mediados del siglo XIX. Y aquí me tiro solo. Mi explicación es semejante a otras, pero me parece que es más clara. Mi explicación es la siguiente. Muy probablemente nuestros primeros antepasados hicieron lo mismo que hacían sus ancestros primates. Hoy día sabemos que entre los chimpancés, nuestro pariente más cercano, existe la marginación, la violencia y el asesinato, por nombrar algunas de las conductas negativas, ¿no?
también las hay muy positivas. Nuestros antepasados deben haber hecho cosas semejantes, pero con una diferencia. Gradualmente estas cosas se fueron haciendo con una conciencia y libertad crecientes, lo que da a las conductas un carácter bien distinto. Se fijan, la responsabilidad es mayor. Surge el pecado, que solo puede ser cometido por un ser libre. Con el tiempo, el pecado humano irá asumiendo formas originales. Por ejemplo, los animales pueden ser muy crueles, pero no torturan. La tortura es algo original del ser humano. Debe descartarse la creencia típicamente mítica de un paraíso original o de una vida inmortal. Los restos fósiles de nuestros antepasados, Homo, vuelven imposible esta visión, una visión de este tipo, ¿no? Es mejor ir al espíritu de los textos de Génesis 1:3 y sostener que Dios creó el mundo para que llegara a ser paradisíaco, ¿no? El paraíso es la meta, no el origen. Cambia entonces el esquema de la salvación y pasa a ser una recta ascendente. El primero en pensar así la cosa fue Teilhard de Chardin y lo acusaron de ser demasiado optimista, ¿no? Por eso mismo dijo en una oportunidad que pensaba que la evolución era un verdadero vía crucis. O sea, no es un ascenso glorioso y triunfal, sino un verdadero calvario. Muy bien, dejo de compartir. Espero que esta presentación les haya servido, les haya gustado. Nos quedan todavía 2 dentro de este tema del mal. Que estén todos ustedes muy bien.